Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga poderosamente y profundamente, no solamente hoy, sino todos los días de sus vidas. A la hora que ustedes vayan a estar viendo esto, que la mano de Dios esté sobre cada uno de ustedes, sobre mí en este momento, que voy a compartir algo de un patrón que he visto en la Biblia. Pero antes de que empecemos, quisiera que hagamos una corta oración. Cierre sus ojitos allí donde usted está y oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que puedo venir delante de ti, delante de tu trono, a través de la sangre de Cristo Jesús, con toda confianza, que tienes todo atento, que tienes todo inclinado a mi clamor y oración. Padre, te pido que me ayudes a compartir y a comunicar de una manera eficaz, Señor mi Dios, lo que tú has compartido conmigo de tu palabra, entendiendo que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, te pido que nos abras el entendimiento para poder entender y poder recibir lo que tu palabra nos dice. Y Señor mi Dios, si yo fallo en invertir algo que nos va a beneficiar, no falles en concedérnoslo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para que tú seas glorificado, Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19:14. Quisiera, si usted tiene su Biblia, amigo y hermano que me escuchan, que están viendo este video, que busquen su Biblia o en algún dispositivo que tengan y vayan a Hebreos capítulo 6 en el Nuevo Testamento y busquen el verso 18, donde la palabra de Dios dice y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Hay una sola cosa, amigos y hermanos que me escuchan, hay una sola cosa para Dios que es totalmente, absolutamente, rotundamente, y es esto: es imposible de que Dios mienta. Dios no puede mentir. Cuando la Biblia dice en los evangelios de que no hay nada imposible para Dios, eso es siempre en el contexto comparando lo que es para nosotros los hombres imposible en comparación con Dios, que para Dios lo que para nosotros es imposible, para Dios no es imposible. En ese contexto sí es verdad de que para Dios no hay nada imposible en lo que nosotros podemos hacer. Pero vuelvo y repito, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6 verso 18 dice que es imposible que Dios mienta. Esa es la única cosa que para Dios es imposible. En el Génesis capítulo 3 quiero, amados amigos y hermanos, compartir con ustedes algo que he visto, un patrón. A mí me encanta el capítulo 3 de Génesis. En cierta ocasión compartía con un hermano allá en Ecuador y le decía yo a este hermano: Francisco, si tú estudias el capítulo 3 del Génesis, tú vas a ver todas las artimañas de cómo es que el enemigo de nuestras almas trabaja. Trabajó allí en el comienzo, en el Génesis, en el huerto del Edén, y continúa trabajando hasta este día que usted está viendo esta grabación. En el capítulo 3 de Génesis, Dios les había dicho a Adán y a Eva que podían comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comieran de ese árbol iban a morir. Dios habló, y de esto quiero hablar. Dios habla
y después viene el enemigo, la serpiente, Satanás, el dragón, esa serpiente antigua, el dragón, porque todos estos nombres se le dan a Satanás, Belcebú, Baal, todos esos nombres se le dan al diablo, al adversario de Dios. Viene, Dios habla, y quiero hacer una comparación. Cuando Dios habla, después viene el diablo y habla, tratando de tergiversando lo que Dios ha dicho, reinterpretando lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha proclamado, que siempre es verdad, porque vuelvo y repito, Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Dios le había dicho a Adán y Eva que no podían ni mirarlo, ni tocarlo, ni comer el fruto de aquel árbol llamado de la ciencia del bien y el mal. Dios habló y el enemigo, por medio de la serpiente, en el capítulo 3 del Génesis, ustedes pueden encontrar esta historia, habló para engañar a Eva, diciendo estas palabras: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no era lo que Dios había dicho. Pero ya ahí está poniendo la palabra de Dios en duda. Quisiera decirles que la serpiente no le tentó a Adán y a Eva a matar, ni a robar o a mentir. Los tentó para que dudaran la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. Porque ahí la serpiente les dijo esas palabras. Y vuelvo y repito, con que Dios os ha dicho. En aquel día la serpiente hizo que Adán y Eva dudaran la palabra de Dios. Y esa es la misma manera en la cual Él sigue operando hasta hoy, como dije anteriormente. Como ya sabemos, el resto ya es historia. Porque en aquel día Eva comió y le dio de comer de ese árbol a su esposo Adán. Murieron. No físicamente, no instantáneamente, pero espiritualmente murieron porque desobedecieron a Dios y Dios los echó, los sacó del huerto del Edén poniendo querubines, o un querubín por lo menos, con una espada ardiente para que no regresaran al huerto del Edén, porque ahí también estaba el árbol de la vida. Y por eso fue que los sacó del huerto del Edén y los echó de ahí. La muerte física llegó después, porque amigos y hermanos que me escuchan, cuando Dios habla, todo lo que Él dice es verdad y se tiene que cumplir. Murieron instantáneamente, espiritualmente hablando, y luego llegó y los alcanzó la muerte física. En el libro de Juan, en el capítulo 8, del verso 31 al 47, hay una conversación. Cuando usted tenga tiempo, vaya allí, capítulo 8 de Juan, versos 31 al 47, hay una conversación entre ciertos judíos, líderes religiosos de aquel tiempo, y el Señor Jesús, en la cual ellos decían, se jactaban de que eran linaje de Abraham. Para ser linaje de Abraham o hijo de Abraham, Abraham siendo llamado en la Biblia el padre de la fe, ellos se jactaban y decían que eran linaje de Abraham y que eran hijos de Dios. Pero el Señor Jesús les dice claramente que son descendientes de Abraham, pero que no son, como Abraham fue obediente a Dios, el padre de la fe, que hizo la voluntad del Padre. El Señor Jesús les dice a estos judíos que ellos eran descendientes de Abraham, pero que eso no los hacía a ellos hijos de fe, obedientes a la voluntad del Padre. Y les dice esto porque ese grupo de judíos buscaban la oportunidad para matarlo al Señor Jesús. En esa misma conversación, ellos declaran ser hijos de Dios. Primero linaje de Abraham y ahora le dicen que son hijos de Dios. Y el Señor Jesús les dice que si fuesen hijos de Dios, lo amarían a Él y quisieran hacer la voluntad del Padre. Pero como lo que querían era matarlo, ¿cómo pueden ser hijos de Dios? ¿Cómo se pueden considerar hijos de Dios? El Señor Jesús, en el verso 44 del capítulo 8, les dice verdaderamente lo que ellos son. Y dice esto, Juan 8:44 dice: vosotros
sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, refiriéndose a Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. En Mateo, en el capítulo 3, en el verso 17, en el capítulo 3, cuando usted tenga tiempo, vaya y lea Mateo capítulo 3. Allí está la historia de Juan el Bautista, que estaba bautizando en el río Jordán. Y cuando viene el Señor Jesús, que lo ve Juan el Bautista, lo presenta al mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús había ido allí, a la orilla del río Jordán, para ser bautizado por Juan el Bautista. Y en ese capítulo, en el capítulo 3 de Mateo, cuando el Señor Jesús fue bautizado, que salía del agua, hay algo pero tremendo aquí, y quiero que ustedes entiendan esto. Hay una voz que sale del cielo. Primero dice que el Espíritu de Dios en forma de paloma descendió y reposó sobre los hombros del Señor Jesús. Y hubo una voz que dijo estas palabras en el verso 17, el capítulo 3 de Mateo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el capítulo 4, escuche claramente, Dios habla. Dios habla. Capítulo 3 de Mateo, verso 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el capítulo 4 está la historia cuando, después que fue bautizado, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ayunar. Y por 40 días y 40 noches, el Señor Jesús estuvo ayunando. En el capítulo 4 de Mateo, en el verso 3, el diablo viene, el tentador viene, la serpiente antigua, ese dragón, Belcebú, Baal, como usted le quiera decir, Satanás, viene a tentarlo al Señor Jesús, después que había ayunado los 40 días y 40 noches, y le dice estas palabras: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, en el capítulo 3 de Mateo, el Padre del cielo habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el verso 4, en el capítulo 4, verso 3, viene Satanás a tentarlo después de 40 días y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y me encanta la respuesta que el Señor Jesús le hace diciéndole en el verso 4, Mateo 4, verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y escuches cómo el Señor Jesús se defiende con la palabra ya escrita, con la palabra ya establecida que Dios había dicho allá en el Antiguo Testamento. Esta escritura que dice que no solamente de pan vivirá el hombre, viene de Deuteronomio, el capítulo 8 y el verso 3. Cuando usted tenga tiempo, váyase al Antiguo Testamento. Allí está de la manera que el Señor Jesús se defiende cuando dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el verso 5 del capítulo 4 mismo, dice que Satanás lo llevó al Señor Jesús al punto más alto del templo y lo tentó para que se lanzase de allí, citándole, escuche hermano, escuche amigos, lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y le dice: si eres hijo de Dios, vuelve, repito, en el capítulo 3 de Mateo, el Padre había hablado y había dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora viene Satanás y le dice en el capítulo 4, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso que le cita a Satanás está en el Salmo 91, el verso 11. Cuando usted tenga tiempo, váyase para allá y ahí usted lo va a ver. El Señor Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás
al Señor tu Dios, Mateo 4:7. Esa escritura también viene de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, el verso 16. Cuando usted tenga tiempo, váyase allá y confírmelo. Y le dijo, desde los versos 8 al 11 del capítulo 4 de Mateo, habla que Satanás lo lleva a un monte alto y le mostró, dice la palabra, todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo al Señor Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Mateo 4, versos 9 al 11. Otra escritura, de la manera que se define el Señor Jesús, cuando dice que escrito está, eso viene también del mismo libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 10. Verso 13, perdón. Y les menciono algo así rápidamente, hermano, para que ustedes vean cómo es el asunto. En Efesios, en el capítulo 6, del verso 10 en adelante, donde habla y menciona de la armadura de Dios, que todo creyente debe de vestirse con la armadura de Dios para estar firme en el día de la tentación, de los 6 elementos que mencionan allí: el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la fe, los pies del evangelio, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, perdón, el escudo de la fe. 5 de los elementos son para defenderse, pero el sexto, que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es para ofender. Es una arma ofensiva, porque con esa arma se puede defender, pero es para hacer daño. Es para hacer daño. Y por eso es que nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que como creyentes debemos estar puestos con toda la armadura de Dios, para que cuando venga el enemigo a tentarnos, estemos firmes. Porque miren, el Señor Jesús, las 3 veces que Él es tentado, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, se defiende diciendo esto: escrito está. Escrito está. Es importantísimo conocer la palabra de Dios, porque cuando viene el enemigo, usted va a saber cómo defenderse. Cuando Dios, como dije anteriormente, había hablado en el capítulo 3 de Mateo, en el verso 17, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El enemigo viene a tratar de poner la palabra de Dios en duda, diciendo al Señor Jesús: si eres hijo de Dios. Allá en el Génesis, en el capítulo 3, con que Dios os ha dicho, poniendo la palabra de Dios en duda. Dios habla y ahí viene el enemigo y tergiversa, cambia, añade, quita a lo que Dios ya ha declarado, lo que Dios ya ha dicho. Y vuelvo a repito lo que dice Hebreos 6:18, de que es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Es imposible para Dios que mienta. El enemigo de nuestra alma ha creado religiones que dicen y enseñan cosas que son contrarias y opuestas a lo que Dios dice y establece en su palabra, la Biblia. Vea el patrón que tiene desde el comienzo el enemigo de nuestras almas. Dios habla y viene el enemigo y trata de reinterpretar lo que Dios ha dicho, con el fin de engañarnos, de engañar la humanidad. A Eva le dijo que no iban a morir. Y después de que el Padre había hablado, como dije anteriormente y vuelvo y repito, en Mateo capítulo 3, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Satanás le dice al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, no sufras. Di que estas piedras se conviertan en pan. Lánzate, porque sus ángeles le va a enviar. Y todo esto, todos estos reinos que se me han sido dados a mí, te los daré yo a ti, si solamente te postras y me adoras. Y aquí en la última tentación, yo veo algo interesante, amigos y hermanos, porque ahí veo que verdaderamente Satanás se saca la máscara. Y esto es lo que él estaba buscando. En las 3 tentaciones, no tanto de que no lo quería ver al Señor Jesús sufrir después que había pasado
hecho el ayuno de 40 días y 40 noches, di que estas piedras se conviertan en pan, para que no estés sufriendo, para que coma, porque si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué debes estar sufriendo? Pero no es por eso. Y en la segunda tentación, cuando dice que se lance de allá, del punto más alto del templo, allí en Jerusalén, lo que le está diciendo verdaderamente, y en la última parte, en la última tentación, lo que verdaderamente le está diciendo es, lo que Satanás quería es que el Señor Jesús lo obedeciera y que haga su voluntad. En otras palabras, que se salga de la voluntad del Padre y que haga la voluntad de Satanás. Eso es lo que él estaba buscando. Porque mire, yo me voy al libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, en el verso 15, dice esto acerca de la última tentación que el Señor Jesús, cuando le muestra toda esa riqueza, todos esos reinos y toda su gloria, le dice, si tú te postras delante de mí y me adoras, todo esto te lo daré porque todo esto se me ha sido dado a mí. Y escucha que el Señor Jesús no lo refuta. El Señor Jesús le dice a Satanás, ¿cuándo a ti se te fue dado eso? No dice nada de eso. Porque entiendo y debemos entender que en el momento que Dios quiero decir, le había dado el dominio a Adán y Eva sobre toda la creación. Ese dominio, en el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, se le fue traspasado a Satanás por un tiempo. Él es el príncipe del aire. Él es el príncipe de este mundo. Y no nos apartamos eso porque la palabra de Dios lo dice de esa manera. Cuando me voy al Apocalipsis, como dije anteriormente, al capítulo 11, en el verso 15, dice esto. Satanás le estaba ofreciendo algo al Señor Jesús, esos reinos y toda su gloria, cuando en el capítulo 11 del Apocalipsis dice, en el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No era haciendo la voluntad de Satanás, no era obedeciendo a Satanás y saliéndose de la voluntad del Padre, que todos esos reinos iban a regresar y toda su gloria iba a regresar a las manos de Dios y al ungido, porque eso es lo que la palabra Cristo quiere decir, que es el Señor Jesucristo. Todo eso regresa al dominio, por decirlo así, del Padre y de Jesucristo su Hijo. Y Él, el Señor Jesús, reinará por los siglos de los siglos. Satanás le ofrecía al Señor Jesús aquellos reinos del mundo, pero le decía que se postrara delante de Él, como dije anteriormente. Pero esa no era la voluntad de Dios. Por eso, al final todos los reinos, como dije anteriormente, y lo que dice ahí en el Apocalipsis 11, todos los reinos del mundo y su gloria pasan nuevamente a las manos del Padre y del Señor Jesús. Alabado sea su nombre, porque mire, sea lo que sea que usted esté pasando en este momento, si Dios le ha dicho algo que quiere hacer con su vida, créalo. No le crea a las mentiras, a lo que viene el enemigo a susurrarle a su oído, a decirle que no, que ya Dios se olvidó de ti, que Dios te ha desamparado, que Dios te ha abandonado. No crea eso, porque Dios nunca, por nunca, puedo repetir esa palabra 1 millón, 10 millones de veces, 1000 millones de veces, y van a ser verdad. Dios no puede mentir. Es imposible de que Dios mienta. Entonces créale a Dios y no a Satanás, el enemigo de nuestra alma. Les comparto algo rápidamente. Para Satanás ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Ya él está juzgado para ser condenado por la eternidad. Y por favor entienda claramente, Satanás nos odia. A cada uno de nosotros que caminamos sobre la faz de la tierra nos tiene un odio acérrimo. En el libro de Juan, el Señor Jesús hablando, en el capítulo 10, verso 10, dice estas palabras. El ladrón, refiriéndose a Satanás, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice el Señor Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Toda promesa que es para los creyentes, que es para los hijos de Dios, son verdad. Pero el enemigo viene para hurtar, para robar, para matar y para destruir. Para robar la esperanza,
para robar la fe, para robar esa certeza, esa creencia que tenemos en Dios, para matar toda esperanza, para matar todo aquello que Dios nos ha prometido y para destruir no solamente lo que Dios nos ha dicho, sino para destruirnos a nosotros espiritualmente y físicamente, y que al final estemos con Él compartiendo el infierno por la eternidad. Así que créale a Dios y no le crea a Satanás, porque el ladrón viene sino para hurtar, para robar, para matar y destruir. El Señor Jesús ha venido a darnos vida, para que tengan vida y para que la tengamos en abundancia. Esa es la promesa de Dios. Y Dios no puede mentir, vuelvo y repito. Según lo que dice Hebreos 6:18. Y después de la resurrección, con esto voy a terminar. Después de la resurrección corporal del Señor Jesús, y digo corporal, y hago un énfasis allí, porque hay ciertas organizaciones por allí que dicen que Él resucitó solamente espiritualmente. La Biblia contradice eso, refuta eso de una manera rotunda. Y punto. No voy a entrar en eso. Después de la resurrección corporal del Señor Jesús, les dice a sus seguidores que esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, porque iban a recibir poder. Y la palabra que usa allí, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, es dunamis, de donde obtenemos la palabra dinamita. Van a obtener dinamita, van a obtener poder, van a recibir poder, y que iban a ser testigos allí en Jerusalén, después que venga sobre ellos el Espíritu Santo, iban a ser testigos allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, de las cosas que ellos habían visto, de las cosas que ellos habían visto, que ellos habían experimentado, de que ellos habían vivido. Iban a ser testigos de esas cosas que el Señor, los milagros que Él había hecho. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, habla de 120 personas que se encontraban unánimes en un lugar llamado el Aposento Alto. Cuando usted tenga tiempo, vaya al capítulo 2 de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles. Y fue allí que el Señor fundó su iglesia en el día de Pentecostés. Llenó a 120 personas con su Espíritu Santo. Toda otra iglesia o religión, organización religiosa, fundada después de ese día allí, el día de Pentecostés, con esos 120 personas que estuvieron allí unánime esperando la promesa de que iban a ser llenos por el Espíritu Santo, están mintiendo. Y muchas veces estas organizaciones religiosas le hacen creer a la gente, porque no conocen lo que dice la palabra de Dios, de que solamente ellos tienen la verdad, que solamente ellos entienden correctamente la palabra de Dios. Pero les digo que les están mintiendo, porque la palabra de Dios es la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y dice, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Pero viene el enemigo a tergiversar, a torcer, a reinterpretar lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios dice es claro. Dios no es como los políticos que hablan, dice sí por aquí y no por acá. Promete y no cumple. Dios no es así. Dios, cuando dice, la palabra de Dios tiene que cumplirse, porque la palabra de Dios no regresará a Él vacía. Va a ejecutar, va a hacer lo que Él dice. Si Él dice negro, tiene que ser negro. Si es blanco, tiene que ser blanco. Si es verde, tiene que ser verde. Lo que Él dice. No lo que el enemigo viene a reinterpretar, a tergiversar, sino lo que Dios dice, lo que Dios establece, lo que Dios proclama. Porque Dios no es mentiroso, ni es político, ni cosas por el estilo. Entonces, no te dejes engañar por la serpiente, la serpiente antigua, por Satanás, Belcebú, el diablo, Satanás, todos esos nombres que se le aplican al enemigo de nuestras almas y al enemigo, al adversario de Dios, por estas organizaciones que vienen a reinterpretar lo que Dios dijo. La Biblia se interpreta ella misma. Y de la manera que la Biblia se interpreta ella misma es en contexto. Hay un dicho que dice que un texto fuera del contexto es un pretexto. No podemos hacer una doctrina con un verso sacado
fuera del contexto. Hay que leerlo todo. Si alguien le cita algún verso de la Biblia, lea, si es posible, 5 o 10 versos para arriba o 5 o 10 versos para abajo, para que usted vea el contexto de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando y a qué es lo que se refiere allí. Ya porque alguien le cita un verso de la palabra de Dios, mire, el diablo cita la Biblia. El diablo le cita la palabra de Dios al Señor Jesús. Pero eso no quiere decir de que la manera que la estaba aplicando era correcta. De la manera que la estaba interpretando es correcta, porque eso es una reinterpretación. Eso es tergiversar lo que la palabra de Dios dijo y establece. Hay que creer lo que Dios dice. No lo que el enemigo dice, no por lo que el enemigo dice por medio de estas organizaciones religiosas, sino por lo que la palabra de Dios dice y establece. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Con esto termino. No hay interpretación privada de lo que Dios ha dicho, porque Dios no obra de esa manera. Nadie le puede decir a usted, no, porque Dios me dijo y yo entiendo de esta manera. No. Hay que ver en el contexto. Hay que entender todo lo que dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No acepte de que alguien le cite un verso en la Biblia y trate de hacer una doctrina con ese verso. Tenga mucho cuidado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, he proclamado, he anunciado, he declarado tu palabra, papito lindo, como tú has compartido conmigo, viendo este patrón de que tú hablas, tú dices y es verdad. Y ahí viene el enemigo a tergiversar, a cambiar, a añadir, a quitar, a reinterpretar, para engañar a la humanidad. Pero Señor mi Dios, gracias que tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Aquellos que han escuchado y van a escuchar en el futuro y van a ver esta grabación, te pido que los toques con un toque divino desde la cornilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Señor mi Dios, glorifica tu nombre para que abran los ojos y no sean engañados. Señor mi Dios, gracias por guardarme, gracias por guardar a tu pueblo, tu iglesia, que fue fundada allí en el día del Pentecostés, por medio de esos 120 que estaban unánimes esperando la promesa de ser llenos con tu Espíritu Santo. Te doy gracias, papito lindo. Gracias te doy, Padre amado, si yo fallo en pedirte algo que nos va a beneficiar. Tú no falles en concedérnoslo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu unigénito y amado Jesús, al cual sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre, porque tu palabra me asegura que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y te doy gracias, papito lindo, que voluntariamente yo doblo mi rodilla y yo digo, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor, el único Señor. Y la gloria sea para Dios Padre. Yo sigo Dios Espíritu Santo. Papito lindo, gracias. Si fallo en pedirte algo, como decía, que nos va a beneficiar, que nos va a bendecir, tú no falles en concedérnoslo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te continúe bendiciendo.